Hola, estamos en la sesión 14 del taller de restauración y hoy nos toca decapar la descalzadora que habíamos empezado en la sesión anterior, a la que le habíamos quitado el tapizado, y vamos a proceder a quitarles todos los restos de barnices que podamos, a ver en qué situación queda, y dependiendo de lo que consigamos vamos a decidir qué acabado le vamos a dar. Lo primero lo vamos a intentar con el decapante químico. Vamos a ver qué se consigue. Y bueno, y en función de cómo vaya respondiendo ya vemos si hay que tomar otra decisión, tirarnos a decapar con pistola de calor o solamente a base de lija. Bueno, vamos a ver cómo nos responde. Importante cuando vamos a trabajar con decapante es utilizar guantes. Es un producto que quema un poquito, no es que haga herida, pero sí que resquema al contacto con la piel. Protección también en los ojos, si no usáis gafas de ver, pues unas gafas de protección también son interesantes. Y hacerlo siempre en un sitio ventilado. Y bueno, si sois especialmente sensibles podéis utilizar también una mascarilla. Vamos a necesitar el decapante químico, una brocha lo más corriente que tengáis porque se estropea bastante, y luego vamos a servirnos de los utensilios que vayamos viendo para llegar a todas partes. El material principal que vamos a usar va a ser la espátula, bien una espátula más grande o bien estas más pequeñitas que son de las que se utilizan normalmente en óleo, pero también vamos a poder echar mano de una lana de acero un poco gruesa, o de un bisturí, de un cúter, de un cristal. Bueno, vamos a empezar viendo cómo responde al decapante. El decapante, este es un decapante en gel, es un poquito denso, podría ser más líquido. Casi todas las casas que tienen pinturas pues tienen su propio decapante. Seguir un poco las instrucciones del fabricante. Hay que echar una capa un poquito generosa y esperar a que haga efecto. Dependiendo de los barnices o las pinturas que queramos levantar, van a tardar más o menos tiempo, y hay ocasiones en que ni siquiera las levanta. Pero sí que es verdad que hay que esperar un poquito a que haga su función, y después empezamos ya a retirar. Tenemos preparado siempre también un papel donde vamos a ir recogiendo todos los desperdicios que se vayan creando, y esperamos lo que nos pida el producto. Bueno, han pasado como 5 minutos. El fabricante nos dice, este en concreto, que dejemos transcurrir entre 6 y 10 minutos, pero hay que ir vigilando porque es importante que no se llegue a secar el decapante, porque si no ya no podríamos arrastrarlo, quedaría pegado al propio barniz que estamos queriendo quitar, y tendríamos que repetir la operación, volver a echar decapante para deshacerlo. Entonces, bueno, he visto que ya empezaba como a ponerse más blandito. Bueno, he aprovechado a dar en más superficie y vamos arrastrando con cuidadito de no mellar la madera. Primero en los trozos más grandes con la espátula grande. Y esto nos quita, el decapante nos quita 1 o 2 capas de barniz de cada vez. Quiero decir, si esta pieza tiene 6 manos de barniz, habrá que echar el decapante varias veces para llegar a quitar todos los restos de barniz. Bueno, si se os adapta mejor la espátula pequeña, a veces un cuchillo, una navaja pequeña, lo que queráis, siempre que no mellemos la madera, lo que os resulte más cómodo. Estas espátulas de óleo son muy cómodas porque son flexibles, entonces en estas piezas que tienen así un poco de curvatura, bueno, puede resultar interesante. Y en los sitios en los que no se accede con espátula, con cuchilla, esa parte de allá es la que puse un poco después, voy a esperar a que seque un poquito más. Bueno, pues ahí ya nos vamos con lo que es la lana de acero, con un cepillo de púas metálicas finas, con una cuchilla de un cúter,
Lo que requiere es paciencia, ¿eh? No acelerarse, porque si nos aceleramos lo único que hacemos es mellar la madera y eso es lo que tenemos que intentar evitar. Bueno, aquí tenemos una forma que es un poquito redondeada, parece que se me adapta bien la curva de la espátula, pues lo aprovecho, pero si no, iría con la lana de acero para que no se deshaga la forma. Bueno, creo que el decapante químico va a funcionar bien en la pieza, con lo cual yo siempre soy más partidaria de utilizar esto que la pistola de calor. Ya os lo comenté en el vídeo anterior que dedicamos al decapado, que el problema de la pistola de calor es que a veces nos pasamos y tostamos la madera. Y bueno, dependiendo del acabado que se le vaya a dar encima, es importante intentar evitarlo a la medida de lo posible. Si en alguna zona veis que se ha secado, que no arrastra, pues nada, lo dejáis, esperáis, volvéis a echar decapante y con el siguiente decapante nos llevaríamos todo. El decapante anterior y la primera capa de barniz. Ya os digo que depende del tipo de barniz o de pintura, se lleva una o dos capas, normalmente no más que eso, de cada vez. Y lo que os comento, si veis que hay sitios donde no accedéis bien, con la lana de acero vais arrastrando. El problema de la lana de acero es que la tenéis que estar cambiando continuamente porque se empapa del decapante y ya no rasca. En este caso es una lana de acero del número 0, podría ser más fino, normalmente yo la que utilizo siempre, la que tengo normalmente por el taller es la de pulir, que es la de los 4 o 5 ceros, pero bueno, y tenía esta que es un poquito más gorda, bueno, es un poquito más fácil, pero nos serviría la otra sin ningún problema. Bueno, vamos caminando y lo que sí es verdad es que en este caso en concreto tiene que estar un poquito denso el decapante, porque si no, no actúa para esta primera capa. Vamos a tener que darle otra pasada porque quedan restos de barniz. Bueno, en esa segunda normalmente podría ser un poquito más fina, porque ya hemos quitado lo que es la capa gruesa del barniz, la que tiene mucho cuerpo. Muchas veces estas capas que vienen de fábrica vienen fijadas con calor a fuego y entonces, bueno, son bastante resistentes. Es verdad que os vais a encontrar con productos que levantan mejor unos que otros. Por ejemplo, los esmaltes sintéticos tienden a levantar con mucha facilidad, mucho más que los barnices. ¿Veis? Aquí se está formando, no sé si se puede apreciar, pero se está formando así como si fueran restos de barniz seco. Eso es que ahí ya ha secado el decapante, ya no está actuando. Entonces, bueno, ahí ni me molesto porque es un trabajo inútil. Ahí tenemos que irnos a más decapante. Por eso ir controlando los tiempos. Nos movemos en las franjas que nos recomienda el fabricante, pero a veces, bueno, dependiendo del calor que tengáis en casa o en el taller donde lo estéis haciendo, a veces un poquito antes de lo que nos dicen, también está funcionando. Bueno. Lo más importante es eso, tomarlo con calma para que no me llevemos la madera, porque si nos pasamos con la madera, tampoco veis que yo he echado más decapante para trabajar, para ir adelantando, pero tampoco podemos echar demasiado, porque si echamos mucho se nos seca. Estoy notando que en esta zona, vamos a ponerle esto aquí para que no se nos vaya. Estoy notando que en esta zona ya está un poco seca y le cuesta trabajo
levantar. Entonces por eso tampoco podemos echar demasiada cantidad de producto de extensión, me refiero. Vamos a este otro lado. A ver. Lo que podemos sacar. Y repetiríamos las veces que sea necesario. Si se nos empapa mucho de decapante, que tenga como mucha masa, a veces también nos interesa limpiarlo un poquito con disolvente para quitarle un poco lo más grueso y quitar producto que haya quedado seco ahí antes de echar otra capa de decapante. Bueno, esto ya está totalmente seco, así que tenemos que volver a echar producto. Voy a recoger este papel, limpiar la espátula. Vamos a quitar los restos de lana de acero. Bueno, y volvemos a aplicar el decapante como antes. Y lo que os digo, dejamos actuar. Pues eso, antes calculo que eran como 5 minutos más o menos. Bueno, como ya he abierto un poco quizá el poro en este lateral en el que estoy trabajando, un poquito antes de los 5 minutos, yo creo que igual podemos ponernos a ello. Bueno, han transcurrido como 3 minutos y esta parte de aquí, que ya estaba un poco decapada, la primera capa ya se la habíamos quitado, pues está como para ya aplicarle la espátula. Se va bien, con lo cual vamos a aprovechar antes de que se nos vaya a secar el decapante. Es como si abriéramos una ventana y entrara mejor el decapante, penetrara mejor en la superficie y retirara mejor el barniz. Por eso antes que en la otra zona, que todavía no hemos quitado ningún resto de barniz, parece que está actuando. Bueno, pues no como antes, dependiendo de la zona, de la curvatura de la zona de la madera, vamos a utilizar un utensilio u otro para quitar el que nos resulte más cómodo. Aquí por la curva esta que tiene la pieza, a mí parece que esta espátula me va muy bien. Me meto aquí en el huequito que hace. Bueno, tenéis que proteger muy bien la superficie sobre la que estáis trabajando, mesa, parqué, si estuvierais en una zona que tenéis parqué, porque si caen restos de decapante, salpicamos con decapante, podría alterároslo, o sea que siempre con cuidado. Vale, y una vez que he hecho esa zona, me vengo un poco a esta que estaba menos trabajada, porque antes se había secado. Ahora sí,
está levantando el barniz. No es un trabajo delicado ni dificultoso, pero sí laborioso de tiempo, y de paciencia. Y máximo una pieza como esta que no se sostiene bien en todas las posturas, en superficies más lisas, en la tapa de un mueble, superficies rectas, bueno, se mete espátula de adelante a atrás y normalmente es más sencillo, pero bueno, cuando tenemos así curvas y grosores, ahí tenemos que ir con cuidado porque mellamos la madera y después es un problema conseguir con la lija recuperar. Pero veis como ahora levanta bien, se le ve cómo levanta el material. Bueno, aquí a la zona de la curva me voy con la lana de acero para no mellarla. Bueno, y así procederemos quitando una primera capa a todo el mueble. Una vez que le hayamos quitado eso, una o dos capas, o sea, que hayamos pasado el decapante un par de veces, yo creo que nos va a interesar, lo que os comentaba antes, limpiar un poquito. Voy a con un bisturí meterme bien aquí para que no quede acumulado el decapante con los restos de barniz en este huequito que forma. Ahí también podemos irnos con un cepillo de púas metálicas finas, Tiene que ser púa metálica porque la púa de plástico la deshace el decapante, pero este tipo de púa metálica finita no nos estropea la madera y accede bien a esos huequitos. Lo que os comentaba, una vez que le hayamos quitado estas primeras capas, lo limpiaríamos un poco con disolvente para ver el estado en el que queda y cuánto más necesita de decapante, o si ya va a ser suficiente con la lija que vamos a aplicar. Bueno, sigo con el resto del mueble. Cuando ya he quitado lo más grueso, volvemos. Bueno, le he echado decapante 2 veces a toda la superficie de la descalzadora y ahora voy a limpiarlo, darle restos y ver en qué estado queda la madera. Todavía tiene restos de barniz, pero ya empiezan a ser capas finitas que a lo mejor interesa quitarlas de otra manera. Voy a limpiarlo bien para ver en qué situación queda. Veis que va soltando todavía bastante. Lo pasamos todo, pero por ejemplo estos interiores de las patas sí que agarran todavía bastante, con lo cual quiere decir que aquí hay barnices y todavía hay que trabajar sobre ello. Hay que contar con que en la siguiente sesión vamos a limpiar bien y vamos a lijar bien, pero todavía no está para ese paso. Todavía hay que quitarle más cantidad de material. Podríamos seguir con el decapante químico, pero ya como las capas que quedan de barniz parecen finitas, ya no crea mucho grosor, ya el decapante no es quizá la mejor opción. La lija es una buena opción. Lo que pasa es que bueno, todavía tiene bastante. Entonces yo creo que voy a intentarlo con
con cristal o con cuchilla, quitar todavía un poquito más antes de tirarnos a la lija. Bueno, para quitar así los restos de decapante que pudieran quedar por ahí, que quedan como gomosos. Bueno, voy a preparar un cristal normal y corriente, un vidrio. Le he puesto un poco de cinta carrocera para que no corte, con un corte recto, normal y corriente. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque, claro, podemos mellar la madera, pero vais a ver cómo levanta muy bien las capas en superficies lisas. Es muy cómodo el cristal. Existen unas cuchillas en el mercado también para esto, pero bueno, funcionan exactamente igual que el cristal. Esto es cuestión de ir pasando y pasando, hasta que veamos que lo que sacamos ya es madera, ya no es restos de barniz. Ya os digo que de todas maneras hay que contar con que todavía nos falta la lija. Tenéis que tener cuidado de no mellar la madera, pero veis toda la cantidad que vamos quitando. Todavía quedan restos aquí en esta zona de abajo. Esto siempre hay que hacerlo en el sentido de la veta de la madera. Y vamos limpiando para ir viendo si nos van quedando restos o no. Bueno, la idea era ver cómo nos queda la madera, a ver si nos gusta el acabado de la madera para dejarla natural. Con un acabado de cera vamos a tener que, por contra, darle color, bien sea tono de madera o un esmalte o una chalky de fantasía. Bueno, vamos dándole así a toda la superficie. El problema nos lo encontramos en las zonas que tienen moldura, siempre en el sentido de la veta. Vamos a hacer un poquito de esta parte de aquí arriba. Bueno, el cristal también va perdiendo filo. Entonces, bueno, cuando vemos que ya no funciona igual, nos vamos a otro canto o con una rulina cortaríamos el cristal. Después, con un cúter bien afilado, voy a quitarle esta primera cuchilla que ya está un poco desgastada. Podríamos irnos a las zonas estas que se nos meten un poquito, raspar con la propia cuchilla del cúter. Eso mismo haríamos en estos entrantes. Ahí damos la vuelta a la cuchilla y ahí. Bueno, y el mayor problema lo tenemos en los espacios estos que tienen curva interior o curva exterior, que ahí sí que tenemos que irnos a la lija o seguir con el decapante. Bueno, vamos a darle otro poquito con el cristal. Esta junta de aquí lo mismo, la pasaríamos bien, que esté bien limpia, que no tenga restos de barniz y por supuesto restos de decapante. Ahí es donde os comentaba antes que con el cepillo de púas, este es el que usé antes con el decapante, lo he limpiado bien con disolvente. Bueno, también puedo darle bien en esas juntas antes de la lija.
pero tiene que estar bien limpio. Noto que está sacando como decapante del interior, que está como pegajoso. Tengo que volver otra vez entonces con el disolvente. Hay que limpiar muy bien todas esas juntas, porque si quedan restos de decapante ahí, lo que va a hacer es que cualquier acabado que le diéramos encima de barnices, de pinturas, podría levantárnoslo. Entonces es muy importante limpiar bien todas esas juntas. Incluso con el trapo mojado con disolvente y con el cúter o con una cuchilla, los metemos bien para que no quede ningún resto. Es muy importante ese proceso. Voy a adelantar un lateral para que veáis el trozo, cómo queremos que nos quede, para la siguiente sesión seguir trabajando sobre él. Aquí puedo meterle esta esquina que está bien, y en la parte de arriba también. Pero ya os digo, en esos sitios, si no, nos venimos con la cuchilla del cúter y con cuidadito, siempre muy recta, que no... Y la cogemos cortita para que no cimbre mucho, y nos movemos en el sentido de la veta. Vamos quitando lo más grueso. Si se nos va a rayar, como me ha pasado a mí aquí. Bueno, pues ahí luego con la lija tendremos que trabajar esas zonas, pero siempre que los rayorazos sean, que no tengan mucha profundidad, tienen una solución con la lija sin problema. Si tiene mucha profundidad, bueno, ya es problemático el arreglo. Entonces, bueno, por eso os digo que tenéis que controlar bien la pieza, la fuerza que le dais. Y como veis, es cuestión de paciencia. De todas maneras, esta parece una madera que tiene mucho color ya, que no vamos a blanquearla mucho, con lo cual vamos a ver qué acabado le vamos a poder dar una vez que en la siguiente sesión rematemos. Pero voy a limpiarla un poquito con disolvente para ir viendo el tono que nos va dejando. Veis que es una madera que tiene color, porque nada más que se humedece, sube el tono. Tiene, de todas maneras, restos también de tintes, tiene taninos también, la propia madera parece. Bueno, un conjunto de todo, porque bueno, no mancha tanto como para todo lo que sube al humedecerla. Bueno, pues aquí me quedo con este trabajo. Ya os digo que es cuestión de meterle horas y paciencia. El jueves en clase, cualquier duda que os surja, me vais comentando, o si no, en el foro voy atendiendo las dudas que os puedan surgir. Bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Un saludo.